Pues bienvenidos a todas y todos. La actividad del día de hoy consiste en un debate en donde van a haber dos grupos y van a tener diferentes posturas, o más bien posturas en contra. El debate iba por nombre: homicidio o muerte digna, eutanasia. La eutanasia es una intervención realizada por personal médico que acelera la muerte de un paciente terminal con la finalidad de evitar sufrimiento y dolor del individuo. Las discusiones sobre la legalización de la muerte asistida en México iniciaron desde principios del año 2000 por una iniciativa de ley. Y si bien esta no prosperó por la oposición de los grupos conservadores, la discusión derivó en la ley de la voluntad anticipada para, en aquel entonces, Distrito Federal en el 2007. A partir de ahí se han seguido presentando iniciativas de ley o reformas a la Ley General de Salud que buscan despenalizar y regular la eutanasia. Aunque no ha habido éxito aún, cada vez existe más información sobre lo que es y no es eutanasia, y también mayor sensibilización de la sociedad y el gobierno frente al tema del final de la vida. En la actualidad se han dado un impulso importante a nivel nacional por facilitar el acceso a los cuidados paliativos para enfermos en situación terminal, que deriva en la reforma al párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional, incorporando dichos cuidados como parte del derecho a la salud en condiciones de dignidad. Agradezco la presencia de los invitados, al parecer son de quinto semestre de la licenciatura en Administración. Agradezco también la presencia del compañero maestro Antonio Ortega Santos, quienes nos van a apoyar en esta actividad, y al final pues haremos una coevaluación con la participación de todos ustedes. Por este lado tenemos una postura y este equipo va a presentar sus argumentos sólidos a favor de la eutanasia, y por este otro lado presentarán sus argumentos en contra de la eutanasia. Se debe de saber que todos estos argumentos van a ser basados en lo que es aspectos éticos, legales y jurídicos, pero también aspectos en cuestión a calidad de vida. Las instrucciones del debate son las siguientes. Cada equipo defenderá su postura durante 10 minutos, mientras se preparan los argumentos y contraargumentos. Se inicia el debate y las réplicas tendrán un límite de 2 minutos por cada participante. Para poder participar en el debate, tendremos que levantar la mano y su servidor asignará un turno a cada equipo para presentar sus argumentos o, en este caso, contraargumentos. Al finalizar, se abrirá un espacio para que los invitados puedan realizar preguntas a ambos equipos. Posteriormente, se hará la coevaluación. Y para que sea equitativo y justo, bien, vamos a ponerlo a la suerte. Águila, empieza el equipo a favor, 10 minutos. Sol, el siguiente equipo. Águila. Bien, a partir de ese momento vamos a tener 10 minutos para que el equipo presente los argumentos, y terminando esos 10 minutos, posteriormente pasamos con el siguiente equipo. Adelante, recuerden levantarse para participar. Muy buenos días, compañeros, a todos los que estamos presentes y a los invitados. Bueno, pues nosotros vamos a retomar lo que es este tema de eutanasia. Bueno, el individuo, como sabemos, tiene muchas etapas. Entonces, desde que nace, crece, se reproduce y muere. En esta etapa es en la que nos vamos a enfocar. La muerte siempre ha sido tema de mucha conversación, porque algunas personas no tienen la oportunidad de decidir sobre esto. Digamos, desde ciertos ámbitos, la persona es vista desde el ámbito biológico, la muerte, desde el ámbito religioso, desde el ámbito social. Entonces, desde el ámbito biológico nos han explicado que es el cese de signos vitales, es el cese de la respiración, cese de la cuestión circulatoria. Desde la cuestión política, que sería el cese de la personalidad jurídica, donde se interrumpen las obligaciones y los derechos que tiene el individuo. ¿Qué es la muerte? Pues para nosotros, en la cuestión biológica, en el ámbito de salud, es como se mencionaba anteriormente, es el cese de los signos vitales o cualquier otro signo. Esta puede ser repentina y, digamos, el individuo tiene
tiene ese proceso donde la muerte se presenta repentinamente o ya sea donde el individuo puede llegar a tener un lapso de decisión. Es aquí donde entramos nosotros. Y también se presenta lo que es el tema de los cuidados paliativos, pero los cuidados paliativos es donde se le proporcionan cuidados al individuo que ha perdido su autonomía, que se ve disminuido en ciertos valores morales, individuales. Y tomamos este tema porque es de suma importancia, ya que nosotros como enfermeros pues también damos cuidados paliativos, pero también estamos en ese proceso de muerte. Es un proceso importante donde el individuo está consciente y puede tomar decisiones. Bueno, pues para darle continuidad, como sabemos nosotros, bueno, pues nosotros tenemos la postura a lo que es a favor de la eutanasia. ¿Por qué? Porque se dice que si tenemos el derecho a vivir, pues también debemos de tener ese derecho a decidir la forma en que queremos morir y cuándo queremos morir. La eutanasia va a permitirle a ese individuo darle término a sus sufrimientos innecesarios o prolongados de agonía que lo están debilitando. Bien se sabe que el médico, su principal función es salvar vidas y nunca imponerse a ese principio. Sin embargo, se menciona que cuando el médico administra algún sedante, algún narcótico, para poder disminuir ese dolor o más que nada el dolor que está pasando la persona en esos momentos, pues de una u otra manera los efectos de estos fármacos es limitar lo que es el proceso de la vida y se menciona que pues estamos practicando lo que es la eutanasia, aunque estrictamente o conscientemente no lo hacemos, pero se está hablando de un tipo de eutanasia. Entonces, hoy en día existen tratamientos muy efectivos para aliviar ese dolor, para aliviar ese sufrimiento, pero ¿qué pasa? No existen esos tratamientos tan efectivos para curar a esta persona cuando ya se encuentra en esa fase terminal, que sabemos que es irreversible la enfermedad que el paciente padece, y lo único que estamos haciendo pues es prolongar ese sufrimiento y dándole más agonía a esta persona. Bueno, por otra parte, un autor, Sangle, dice que cuando el dolor es curable, debe combatirse con la terapéutica, es decir, pues darle tratamiento, medicamentos, cuidados y pues ayudarlo a salir adelante de ese proceso. Sin embargo, cuando esta enfermedad es incurable, pues se debe o se debería de tratar con lo que es la eutanasia. La vida y la muerte pues sabemos que son caras de una misma moneda. Por un lado tenemos lo que es el derecho o lo que implica el derecho a lo que es la vida, pero al tener este derecho también implica lo que es el derecho al bien morir, a la muerte digna, que nosotros conocemos como brindarle esos cuidados al paciente que pues le lleven a que en esos últimos momentos de su vida, que ya sabemos que ya no va a regresar o que ya se está despidiendo ahora sí que de este mundo, pues darle esa muerte digna o pues que muera con dignidad, y con eso pues el derecho a disponer de la propia vida que el paciente tiene. Bueno, continuando, el punto que acaba de mencionar mi compañera, pues acaba de recalcar que un punto principal pues es el respeto de la autonomía del paciente. Es decir, si todos nosotros somos autónomos de elegir libremente lo que queremos hacer como profesionales, de cómo vamos a desarrollarnos o vivir en esta sociedad, ¿por qué no elegir libremente cómo morir? Sabemos que la muerte es algo natural, la muerte es algo que estamos acostumbrados a ver, que desde chiquitos nos preparan tal vez para saber que vamos a morir. Sin embargo, cuando a una persona se le anticipa la muerte, ¿por qué a ella no se le da esa oportunidad de elegir cómo morir? Porque si ella ya sabe que va a morir, ¿por qué no elige? Sinceramente, ¿por qué no elige cómo morir? Y el otro es el respeto a la vida. Cabe recalcar que no es prolongar la vida de forma innecesaria. Es decir, que la persona no solamente se vea desde un aspecto biológico, que no solamente se vea como el funcionamiento de órganos para prolongar la vida, sino que cabe recalcar que la persona es un ser holístico, se debe ver desde distintos ámbitos. Por ejemplo, en enfermería nos enseñan que debemos ver a la persona desde ámbitos biológicos, psicológicos, religiosos, espirituales incluso. ¿Por qué no respetar la vida desde ese ámbito de la persona, respetando sus ideales? Es decir,
no prolongar la vida de una forma innecesaria. Bueno, siguiendo con este punto, pues estamos a favor de lo que es la eutanasia por el hecho de que hemos tenido muchos avances científicos en el ámbito de medicina, enfermería, para que, lo que es preservar la vida de un paciente. El hecho de, por así decirlo, yo lo veo como encadenarlo o amarrarlo a situaciones en las que a veces el mismo paciente ya no puede sostener. Como comentaba la compañera, es un hecho natural, tenemos que llegar a la muerte y querer, el ser humano siempre ha querido como el hecho de ganarle a la muerte, tener que hacer algunos inventos para poder subsistir, por así decirlo, y no llegar a este punto. De acuerdo a Sarmiento, él nos dice que muchas veces la eutanasia no solo es algo pertinente, sino que debe ser algo obligatorio para la persona. Es ponerse en el lugar de la persona que está en esa fase terminal, y hay muchos casos en los que una paciente o personas en fase terminal han dicho que ellos lo que desean es morir. No quieren llegar al punto donde tienen que tener que depender de alguien, donde ya no pueden tener su autonomía, como lo dice la persona, la compañera. Entonces ellos sinceramente sí desean el hecho de que pues se les respete ese derecho que tienen. El hecho de morir sí es digamos que la vida es un derecho, pero no es una obligación. Entonces una persona puede llegar a decidir si quiere morir, si quiere seguir viviendo, si quiere seguir luchando, y en otros casos el hecho de seguirlo manteniendo, amarrándolo a algo artificial, no es una calidad de vida para la persona. En este caso se pone en juego la vida y la muerte, y el hecho de querer mantener con vida a una persona también llega a repercutir en la familia, en su estado económico y en su, más que nada, que la están aislando. Bueno, continuando, también existen países del primer mundo que están a favor de la eutanasia. Y como es esto, nos dice que la Asamblea Médica Mundial ha tomado y ha impuesto declaraciones en donde, por ejemplo, en la Asamblea número 42 Médica Mundial, en el que se llevó a cabo en el Rancho Mijare, California, en Estados Unidos en octubre de 1990, propone una declaración sobre la atención a pacientes con fuertes dolores crónicos con enfermedades terminales. Esta asamblea dio como resultado que la atención a pacientes con enfermedades terminales con fuertes dolores crónicos deben recibir un tratamiento que le permita a dichos pacientes poner fin a sus vidas con dignidad y motivación. ¿Por qué? Porque en esta asamblea también se mencionaba que no debemos dejar que el paciente muera con una muerte digna. Es aquella en la que el paciente no sufre, en la que el paciente está cómodo, en la que el paciente se siente bien. Y en cambio, cuando aquí en México, que no está permitida la eutanasia, lo que hacemos es prolongar esta agonía. El enfermo en fase terminal no tiene una muerte con dignidad, y la verdad es, nosotros como personal no nos ponemos en el lugar del paciente, no sabemos lo que él siente. Tal vez nosotros decimos, no debe morir. Nosotros hacemos lo más posible para prolongarle su vida, pero el paciente está sufriendo. El paciente va a llegar al momento en el que no va a tener una muerte digna. Y en otra declaración que se llevó a cabo en Lisboa nos mencionan los derechos de los pacientes, en la cual nos pide respetar la dignidad humana. Y la dignidad humana es que el paciente tenga una muerte digna. Bueno, compañeros, pues para darle la palabra al otro equipo, lo dejamos con un interrogante. ¿Es adecuado administrar tratamientos vigorosos a sabiendas de que solo conducen a prolongar un estado vegetativo? Y bueno, pues ahí se los dejo a su criterio entre escoger cantidad o calidad de vida. Interesante, muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la otra postura, y también este equipo defenderá con argumentos cuál es esa visión y por qué están en contra. Vamos a escucharlos. También es momento para que cada uno prepare sus argumentos y sus contraargumentos para la segunda fase del debate, que son las réplicas. Vamos, adelante.
Nosotros estamos en contra de la eutanasia principalmente porque a un profesional de enfermería, y no solo de enfermería, también del área médica, lo que son psicólogos, odontólogos o médicos, se les hace un juramento antes de su graduación, y que dicen: nosotros vamos a salvaguardar la vida de las pacientes y de todas las personas de nuestra comunidad. Entonces no veo por qué estar en la necesidad de que si vamos a proteger a esta persona, ¿por qué ahora necesitamos tener que dejarla? O más que nada le estamos diciendo: pues tienes que morir porque pues está sufriendo. Entonces nosotros como personal del área de la salud no principalmente tenemos que hacer eso, sino que nosotros vamos a intentar cuidar a esta persona. Si esta persona dice: me quiero morir, pero hasta nosotros lo decimos, estás pasando por, no sé, te duele la cabeza, y es un ejemplo simple: yo me quiero morir porque me duele mucho la cabeza. Además, sin en cambio, ese no es el punto. Aquí vamos a intervenir todo profesional de la salud y vamos a atacar este dolor. Desde como lo dijeron ustedes, nosotros atendemos desde la parte espiritual, psicológica, religiosa. Entonces vamos desde ahí a atacar, vamos a unirnos principalmente área de la salud, psicológico, los enfermeros y doctores, y vamos a tratar ese dolor. Lo que queremos es que la persona no diga: yo me quiero morir ahorita, porque en ese momento esa persona no sabes qué situación está viviendo, cómo lo está sintiendo, qué es lo que está pensando. Entonces principalmente tenemos que decirles que ya se quiere morir, pues vamos a ayudarle, vamos a administrarle tratamiento, vamos a darle, no sé, vamos a darle alternativas. No, ese no es el punto. Otra cosa, las personas, pues todas las personas lo único que quieren en este mundo pues es vivir, no, vuelvo a lo mismo, nadie quiere morir. Y entonces como profesionales pues tampoco debemos de ponernos en ese lugar de que si quieres morir pues te vamos a ayudar. Ustedes saben que en México la eutanasia no está aprobada legalmente. Entonces podemos decir que estamos llevando el mismo personal de enfermería y salud, que es quienes hacen esto, que más que nada doctores, y estamos fingiendo lo que es un suicidio, homicidio. Entonces desde ese punto consideramos que la eutanasia no es apropiada practicarla. Más que nada nosotros, como les dije al principio, estamos para salvaguardar la vida de estas personas. Entonces no podemos decir pues vamos a ayudarla a morir o vamos a administrarle estos tratamientos. Ese no es el punto a lo que queremos llegar nosotros. Nosotros lo que queremos es que las personas estén bien, entonces así vamos a lograr esa calidad de vida, no haciéndola que se nos adelante o prolongando lo que es su muerte. Tal vez nosotros decimos: no, pues es que ya le tocaba morir. O en los hospitales se ve mucho que las enfermeras dicen: pues mejor ya déjalo porque ya se va a morir, o ayúdale a que se muera más rápido, no le hagas caso. Ese no es nosotros estamos para ayudar a esa persona, entonces tampoco podemos acelerar su proceso de muerte, porque nosotros no somos nadie para decidir en este momento, no, pues como se dice una palabra muy comúnmente, vamos a lavarles el cerebro para que ellos digan: no, sí quiero morir. Más sin en cambio ese no es el punto aquí. Nosotros necesitamos que esa persona se sienta bien para que tenga una calidad de vida, no llevarlo hasta ese extremo, y tampoco nosotros estar infligiendo o cometiendo este delito dentro de los hospitales. Ok, buenas tardes a todos. En México, el practicar la eutanasia se le considera un homicidio. Un homicidio el cual puede ser simple, calificado o atenuado. En México existen artículos dentro de la Constitución Política para los Estados Unidos mexicanos, y como del Código Civil y del Código Penal. Específicamente del Código Penal, el artículo 228 menciona que cualquier personal de salud, médico, enfermero u otro, será responsable de los actos que realicen en su profesión. Entonces, el personal de salud no tiene la facultad de abreviar la vida de una persona. Si el personal de salud llegase a cometer estos actos que van en contra de la vida de la persona, tiene que someterse a una penalización. Y esta se hablará más adelante. Entonces, el punto de esto es de que la eutanasia no se practica en México.
no se han avalado leyes, normas, artículos, el cual diga que la eutanasia puede ser factible o viable para practicarla en las personas. Y como dice el compañero, todos dan un juramento antes de ser este profesional, el cual va a salvaguardar la vida de las personas. Entonces, si llegamos a estos actos de eutanasia, nos estamos contradiciendo a nosotros mismos, a nuestra ética profesional y moralmente como personas. ¿Sale? Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hay algo curioso que dicen ustedes, ¿no? Hablan de un proceso natural, que todos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿no? Es un proceso natural. Pero dicen ustedes que durante ese proceso natural hay que intervenir y hay que cortar la vida a ese ser humano, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que ya no es el proceso natural que lleva a la persona o el individuo para cumplir con ese ciclo vital. Sin embargo, ustedes me dicen, no, pues es que está sufriendo. No estamos respetando su autonomía. Pero están ustedes platicando de un paciente que tenga las capacidades de cognitivas, de expresarse. Pero ¿qué pasa con un paciente que tiene una muerte cerebral? ¿Estamos respetando verdaderamente su autonomía, sus decisiones? Como personal de enfermería, creo que es una ciencia nueva, por lo cual vamos creciendo. Y en realidad creo que hay otras alternativas a la eutanasia. No es necesariamente infringir en ese proceso natural que ustedes dicen para darle una muerte digna a ese paciente, que supuestamente para ustedes es aliviar el sufrimiento. Hablemos aquí de lo que son los cuidados paliativos. De acuerdo a Deyan, nos dice una definición de los cuidados paliativos, que es la atención a los aspectos físicos, psíquicos y sociales, espirituales, a las personas en situación terminal. ¿No eso sería una muerte digna? ¿Por qué no es necesariamente, ok, yo soy profesional de la salud y voy a cortarle la vida a ese paciente? ¿Por qué no tengo la capacidad, no tengo los conocimientos para brindarle ese apoyo espiritual, psicológico, físico, emocional? Es mi pregunta. No sé si tenemos que llegar al límite de cortar la vida a una persona. Y ustedes dicen el proceso natural y respetando su autonomía. Entonces no me queda clara esa parte que dicen ustedes respetando su autonomía. ¿En realidad estamos respetando la autonomía de ese paciente? Bueno, siento yo que somos personas capaces, una disciplina nueva de enfermería que está creciendo. Debemos de innovar y no llegar necesariamente a, como lo mencionaba el compañero, a cometer un homicidio o un asesinato, porque somos capaces de proporcionar cuidados mediante esta nueva disciplina. Y ahora dicen que para brindarle sentido a esa persona que tiene una enfermedad terminal está la logoterapia. Vamos a hacer que esa persona en enfermedad terminal le encuentre un sentido, como lo vemos en las etapas del duelo, que esa persona llegue a esa etapa en donde viva su enfermedad terminal, que acepte, que reconozca lo que él tiene y no llegar a nosotros como un agente externo y decir, ok, tienes una enfermedad terminal, te voy a matar. Porque en México esas serían las palabras pues concurrentes que se ocupan dentro de la sociedad. Te voy a matar porque ya no quieres vivir. Y pues esto de... Muchas gracias. Les queda un minuto. Si alguien más puede argumentar, adelante. Yo estoy en contra de la eutanasia, así como estoy en contra del aborto, porque las dos se me hacen muy parecidas. Hay un punto aquí que yo estoy tomando en cuenta, la imprudencia de las personas al no tomar buenas decisiones. Por ejemplo, las personas que tienen embarazos no deseados y luego deciden abortar, yo las considero personas imprudentes. Eso no se debería de hacer, se le está quitando la vida a una persona. De la misma manera, en la eutanasia se le está quitando la vida a una persona. No le estás aliviando el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento lo tenemos desde toda la vida, desde que nacemos aprendemos a sufrir y a convivir con el dolor. Entonces, al momento de quitarle la vida a una persona, no le estás quitando el sufrimiento, sí, le estás quitando la vida.
Entonces hay que ser un poco congruentes porque somos del área de la salud, vamos a cuidar a estos pacientes, no vamos a el principio de un principio de ética nos dice que hay que hacer beneficencia, no maleficencia, ¿sale? Entonces sí hay que tener un poco de cordura en las acciones, en lo que pensamos y en lo que hacemos, ¿sale? Bueno, pido la palabra. Para terminar, solamente una frase a conciencia, porque ustedes dicen que hay que eliminar el sufrimiento, porque no revocamos nuestras ideas y pues, pensamos esto. Hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre. Que los dejo. Bien. Pues pasamos a la segunda fase del debate. Es momento de que presenten sus argumentos o contraargumentos. Si quieren participar, pueden levantar la mano y yo les asignaré un turno. ¿Sí? Muy bien. 1, ¿alguien de acá quisiera participar? Y 2. Por el momento, estos serían los turnos y vamos a escuchar los argumentos. Ok, bueno, buenas tardes compañeros. Hace rato mencionaba, ¿no? Lo de acortar la vida. Pero muchas definiciones como tal de qué es vida como tal, nos dice que es el funcionamiento adecuado de los organismos y que estos tengan un equilibrio como tal. Ahora otras definiciones nos dice que entonces conscientemente o racionalmente, cuando hay pérdida de las funciones cerebrales o de algún sistema del organismo, significa que ya no hay vida como tal. Entonces, a este acontecimiento como tal se le denomina ya muerte. La eutanasia no se hace con el fin o no es como tal, como ustedes dicen, ¿no? Un suicidio o matar a alguien, es todo lo contrario. Diferentes literaturas nos dicen que es el buen morir. ¿Por qué? Porque en ningún momento nosotros le estamos haciendo un daño al paciente, en ningún momento le estamos a lo mejor como tal asesinándolo, sino todo lo contrario, le estamos pidiendo su consentimiento, si él realmente lo desea. Aquí es donde entra lo que es la ética de la autonomía, donde nosotros llegamos con el paciente, le preguntamos si vemos que está en una fase terminal, aclarando que la eutanasia solamente se aplica en pacientes que están en estado terminal y que tienen una enfermedad irreversible. La eutanasia no se va a aplicar a lo mejor a un paciente que no se tiene a lo mejor una enfermedad que sí se puede curar. Entonces no podemos llegar nosotros como personal de enfermería y decir que vamos a matarlo, no, sino todo lo contrario. Nosotros llegamos, le preguntamos y le decimos si realmente él tiene ese deseo de fallecer, siempre dándole la información adecuada y aclarando nuevamente que se aplica en personas que están en una fase terminal irreversible, que es una enfermedad que no se puede curar. Por otro lado, existen éticamente, nos dice que aspectos religiosos, ¿no? Donde nos dice que la muerte es un acontecimiento personal, es decir, que es mi decisión. Religiosamente nosotros tenemos un principio, se podría decir, que se denomina libre albedrío, donde nosotros podemos decidir cómo morir, dónde morir y toda esta situación. Por otro lado, Tomás Moro nos dice que a los enfermos les tratamos de una manera increíble, dándole los cuidados de mejor calidad, pero en ningún momento nos ponemos a pensar, lo que mencionaban mis compañeras, qué está sintiendo, si realmente él tiene mucho dolor, si realmente él ya no quiere vivir. Entonces es ahí cuando nosotros debemos de intervenir, pensando más que nada en ser humildes y ponernos en el lugar de la otra persona. Gracias. ¿Alguien del otro equipo quiere contraargumentar? Bueno, tenías la palabra, ¿verdad? Vamos a respetar y después podemos contraargumentar. Adelante. Bueno, otra vez, como les decía, bueno, ustedes mencionaron que el paciente tiene derecho a decidir, pero como que se contradicen, ¿no? Porque
dicen que el paciente tiene derecho a decidir, pero como les mencioné mis compañeros, el paciente tiene coma o tiene inconsciencia para decidir, entonces sí se están contradiciendo. Ahora me mencionaron la muerte cerebral, pero no me dijeron cuáles son los aspectos de una muerte cerebral. Entonces, muerte cerebral no quiere decir que el paciente esté inconsciente y esté entubado, eso no es muerte cerebral. Muerte cerebral es que el paciente ya no tenga ningún signo de estímulo eléctrico. Entonces hay pacientes que sí están entubados, no tienen conciencia propia, pero tienen estímulos eléctricos. ¿Qué quiere decir? Que este paciente está en una muerte relativa, nada más. Entonces que es posible la vida otra vez, y se han dado casos. ¿Cuál es el tiempo de un coma? No hay tiempo para un coma, ¿sí? Entonces no podemos decir, ese paciente está en coma, ya no va a regresar, es mejor aplicarle eutanasia para que ya no sufra. No, el tiempo del coma es indefinido. El paciente puede volver a la vida, tanto en 3 días, una semana, el paciente puede volver a la vida. Y ese paciente, ¿qué tal si tenía muchas ganas de vivir, muchos deseos de vivir? Y nosotros, por nuestro buen criterio médico, buen criterio de salud, decimos, no, pobrecito, está sufriendo, hay que quitarle la vida. No podemos hacer eso. Mencionaron también lo de un paciente que está sufriendo, por ejemplo, un paciente que tiene paro cardíaco. Tampoco está muerto un paciente que tiene paro cardíaco, ¿sale? Sabemos, la muerte tiene un orden lógico. El corazón, las células del corazón dicen que dejan de funcionar a los 5 minutos, pero el cerebro todavía no ha dejado de funcionar. El cerebro va a dejar de funcionar hasta los 10 minutos. Entonces, si un paciente sufre un paro cardíaco, bueno, la literatura mencionaba que si un paciente sufre un paro cardíaco, no quiere decir que esa persona está muerta y que ya le corten la respiración o el tubo o la ventilación artificial. Ese paciente puede volver a la vida. Gracias. Adelante. Buenas tardes. Bueno, lo que mencionaban era que la eutanasia no se le brinda a cualquier persona. Los criterios para la eutanasia tiene que ser que sea voluntario y que tenga una enfermedad grave e incurable. Sin embargo, en el informe de Remelic sobre la práctica de la eutanasia en Holanda menciona que existieron 1000 muertes por eutanasia involuntaria, es decir, sin el consentimiento informado. También actualmente existen casos por ejemplo, en el Hospital de Columbia Británico, el 26 de julio, se abrió un debate, pues, tras la muerte de Alan Nichols. Esta era una persona de 61 años que, pues, él solicitó la muerte voluntaria. Pero, sin embargo, como les menciono, los criterios son de que sea una afección grave e irremediable. En el caso de este paciente, él no tenía una enfermedad grave, sin embargo, él pasó por un proceso de depresión tras la muerte de su padre. Entonces, tras eso, los familiares empezaron a cuestionar estos requisitos, ya que, como les menciono, pues los familiares mencionan que el paciente era una persona que, pues, podía moverse, podía hacer cualquier cosa. Y sin embargo, pues él solicitó la eutanasia por lo que les mencionó, el estado de depresión, por el cual estuvieron luchando mucho tiempo, tanto su familia, tanto su hermano como su cuñada estuvieron luchando con él para sobrellevar esta depresión. Entonces, en este caso, pues la eutanasia sí se puede ser disfrazada como pues como un suicidio. Y también existe otro caso en Canadá, un hombre llamado Taguer recibió también la eutanasia. Este paciente tenía una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad pues sí le robó la capacidad de moverse, la capacidad de comer, la capacidad de hablar. Sin embargo, no dañó la capacidad cognitiva. Este paciente se podía comunicar a través de su computadora. Él estaba a cargo de su hijo de 11 años, el cual menciona que pues era su razón de vivir. Entonces, este paciente fue más que nada por el recorte en los gastos de salud, por lo cual él vio como él necesitaba atención domiciliaria las 24 horas del día. Sin embargo, el Estado simplemente le brindó 20 horas, y entonces él no podía costear estos gastos
y él vio como su última alternativa la eutanasia. Gracias. Vamos a respetar los tiempos, son 2 minutos por cada réplica. ¿Alguien de este equipo quisiera hacer una réplica? Bueno, vamos, en el próximo turno podríamos participar. Adelante, la escuchamos. Hace ratito mencionaban un juramento hipocrático. El juramento hipocrático fue realizado hace muchos años, entonces yo creo que podría necesitar una actualización el juramento hipocrático. Nos hablaban de artículos en la Constitución Política de igual de hace mucho tiempo. Se han actualizado muchos puntos, eso sí, pero podríamos decir que en cuestiones de políticas públicas México está muy atrasado. Entonces, en ese aspecto, aborto o eutanasia. Nos decían que, bueno, hay que definir que eutanasia, aborto y suicidio son cosas muy diferentes. Entonces, eutanasia es el buen morir. Entonces, digamos que tenemos que separar mucho esos aspectos. El compañero mencionaba que las células cardíacas mueren a los 5 minutos, pero la reanimación cardiopulmonar dura 20 minutos. Entonces nosotros no estamos interviniendo en ese aspecto, en interrumpir la función cerebral. La reanimación cardiopulmonar dura alrededor de como máximo 20 minutos y está estandarizada. Entonces, eso sería. Gracias. Vamos a escuchar los contraargumentos. Adelante. Bueno, yo vuelvo a lo mismo. Dicen de eliminar el sufrimiento. Si ustedes quieren un bien morir, y tan solamente para ustedes el buen morir es eliminar el sufrimiento, lo que decían mis frases, ¿por qué eliminar al que sufre? ¿Por qué no aliviar ese sufrimiento? Lo que mencionaba el compañero, tomándolo por ese punto, todos los pacientes que tienen una enfermedad sufren, y no por eso vas a cortarles la vida. ¿Por qué? Porque sufren. Dicen ustedes que el aborto, el suicidio y la eutanasia son cosas diferentes, pero llegamos al mismo punto. Es el corte de una vida. Es un agente externo está llegando a cortarle la vida a otra persona. ¿Qué pasa en el aborto? Alguien no quiere ese bebé, por lo cual le van a quitar la vida. En el suicidio llega alguien y le quita la vida. En el suicidio llega alguien y le corta la vida. En la eutanasia llega alguien más y le quita la vida. Entonces son conceptos diferentes, pero tienen el mismo fin. Todos quieren lo mismo. Y sinceramente, ¿por qué cortarle la vida? ¿Por qué llegar al punto de extinguir a esa persona cuando somos personas capaces de brindar una muerte digna atendiendo el sufrimiento? Y no me refiero a atendiendo el sufrimiento a eliminar a esa persona que sufre. Porque lo mencionaba la compañera, el suicidio se puede disfrazar de homicidio. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos tristes o perdemos a un familiar, nuestra cognición es diferente, nos hace pensar otras cosas. O cuando nos diagnostican de alguna enfermedad, pues nuestro pensar es diferente en el momento. Tenemos que llevar esa etapa del duelo para llegar al momento de pensar con raciocinio. Gracias. ¿Podríamos participar en el siguiente turno? ¿Alguien de este equipo quiere contraargumentar? Me parece que la compañera tenía un argumento y podríamos participar en el siguiente. Gracias. Bueno, hace ratito nos mencionaban o nos decían de lo que es que les mencionamos el principio de lo que es la autonomía, ¿sale? Y nos decían que el principio de la autonomía se ve reflejado cuando tú tienes conciencia y eso. Sin embargo, en la Ley General de Salud ya tenemos lo que es aprobado, lo que es la ley de voluntad anticipada. Entonces, muchas veces el paciente ya desde mucho antes tú ya puedes dejar un escrito o ya puedes decir qué es lo que quieres hacer. Entonces, el principio de autonomía se refiere a eso, a respetar lo que tú como persona quieres, porque si no, entonces, ¿dónde quedaría tu libre albedrío? Y entonces, tú hace ratito decías, aliviar el sufrimiento. Tú dices que nosotros estamos cortando una vida, porque últimamente lo estás matando, ¿no? Y que entonces los cuidados paliativos son brindados para lo que es aliviar ese sufrimiento. Pero yo te diría, como lo mencionó hace rato la compañera, la eutanasia se aplica cuando la enfermedad es irreversible, o sea, ¿qué quiere decir? Que ya no tienes la posibilidad de regresar a este mundo. Entonces, simplemente
aliviando ese sufrimiento o prolongando esa vida, ¿es calidad de vida o solamente es cantidad? Que tú lo único que estás haciendo es aferrarte a que esa persona esté viva, pero en realidad tú crees que esa persona de verdad está viviendo con calidad, está viviendo con esa dignidad que uno tiene como persona. Y otra parte, hace rato mencionaba un ejemplo de que habían luchado mucho tiempo para sacar lo que es lo que es el ejemplo de que se le había muerto su padre, algo así, y que había tenido depresión. Dime, vivir en depresión también es calidad de vida, y sobre todo allí entra lo que es la eutanasia económica. ¿Cuánta carga? Porque acuérdate que cuando estamos en esto no solamente sufre el paciente, sufre todo su alrededor, sufren familiares, sufren las personas más allegadas a ese paciente. Entonces, ¿es calidad o es cantidad de vida lo único que estamos dando? Bueno, es momento, finalizamos los 2 minutos. Le doy la palabra al compañero y posteriormente a la compañera. Ok, estamos hablando sobre la calidad de vida que se le tiene que dar a nuestros pacientes, y es por ello que ustedes están a favor de la eutanasia. Yo solamente les quiero preguntar, ¿en realidad conocemos para qué se creó esta disciplina que son los cuidados paliativos? Ustedes me dicen que quieren emplear la eutanasia para darle un buen morir a la persona. Entonces, si investigamos bien y pensamos bien las cosas, los cuidados paliativos se hizo con esa finalidad, para dar no cuidados nada más, sino aquellos cuidados especializados que la persona necesita en dicha situación. ¿Y cuáles son aquellos cuidados? Físicos, psíquicos, sociales y espirituales, para allegarle a un buen morir. Entonces, es lo que yo les pregunto, ¿en los cuidados paliativos no se les da la oportunidad de cómo morir? Ahora, yo quisiera que me pusieran aquellos fundamentos, o me dijeran en específico aquellos fundamentos que mencionó aquel rato la compañera, en el cual nosotros no les decimos, si quieres morir nosotros te podemos matar, no, sino, ¿es en verdad que quieres seguir con esta patología terminal o que ya no quieres seguir viviendo? Entonces, ustedes dicen que se le hace esa pregunta, ¿para qué? Para ayudarle a no seguir con aquella agonía que presenta el paciente en estado terminal. Ahora, aguas, compañeros, porque somos personal de salud, y como dice la compañera, existen artículos los cuales dice ella que entonces están viejos. Estén viejos o no, son aquellos artículos que aún nos rigen a nosotros como ciudadanos mexicanos. Ahora, quiero hacer mención aquí sobre el artículo del Código Penal 312, el cual señala que la inducción o auxilio al suicidio también es considerada como un homicidio simple. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque ustedes participen en hablar con nuestros pacientes o los pacientes, de que si ellos ya no quieren seguir con esta vida de agonía, ustedes pueden darle la facultad o los métodos respectivos para cortarle la vida y él pueda tener una muerte digna. Eso es considerado un homicidio simple. Nada más para que lo sepan. Muchas gracias. Estamos por finalizar. Vamos a escuchar el argumento de la compañera y yo creo que otra participación para poder darle prioridad a los invitados y también que externen su punto de vista. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros. Abarcando lo que es el tema del aborto, tanto como, bueno, de lo que dijo el compañero, tanto el aborto como la eutanasia no es algo que sea legal, pero no quiere decir que no se practique. Entonces, quizás solo sea necesario legalizar su práctica con el fin de que salga de la clandestinidad. Entonces, la eutanasia es practicada por algunos médicos y personal de salud. Entonces, ahí donde entra lo que es su ética profesional de respeto a su juramento. Ahora, en cuanto a el practicar la eutanasia, no quiere decir que nosotros carezcamos de conocimiento, sino que el encontrar la cura de una enfermedad que tal vez sea incurable lleva cierto tiempo. Entonces es darle como tal vez falsas esperanzas tanto al paciente
como a los familiares al decirle, pues vamos a encontrar una cura, no se preocupe, su familiar va a estar bien, quizá en un tiempo ya esté con ustedes, pero ¿qué pasa si en cierto tiempo el paciente sigue igual o empeora? E incluso hay que someterlo a demás tratamientos invasivos innecesarios. Ahí es donde el paciente va a sufrir. Ahora, si hablamos de artículos, existe un artículo, es el 166 bis, donde habla del derecho del paciente que tiene derecho a decidir, a renunciar al tratamiento y decidir morir. Ahora, no vamos a matar, digámoslo así, a cualquier paciente, sino que son solo pacientes incurables y en fase terminal. Y vamos a respetar ese principio de autonomía que ellos tienen. No vamos a decirle, tienes una enfermedad incurable y tienes daño cerebral, estás en fase terminal, te voy a matar. No, sino que vamos a preguntarle, ¿quiere seguir luchando por su vida o quiere morir? Entonces, con el consentimiento informado, si él no está en condiciones de decidir, entonces están los familiares. Y es lo que vamos a... Entonces yo considero a la eutanasia una manifestación de solidaridad y compasión. Muchas gracias. Estamos por finalizar. Le voy a dar la palabra al compañero Flavio y posteriormente usted, y con eso estaríamos finalizando el debate para darle prioridad, ¿no?, a la siguiente fase, que es el cierre y las conclusiones. Bueno, ya compañeros, para empezar, la eutanasia está penada en México, ¿sí? No está aprobada. Imagínense, si no está aprobada y hay así como lo decían, el aborto y la eutanasia no están aprobadas, lo hacen de manera clandestina. Imagínense si estuviera aprobada, el índice aumentaría, yo se los aseguro, el índice aumentaría mucho tanto de la eutanasia como del aborto. Ahora, tú mencionabas que bueno, nada más hacerte ver un punto de vista que te contradice esta misma. Yo dije que las células del corazón mueren a los 5 minutos, efectivamente, pero tú me dijiste que el RCP se puede dar hasta 20 minutos, y eso es cierto, lo dice la AJA. Pero en ese caso yo tendría que decir lo del RCP. ¿Por qué prolongar la vida de un paciente que sufre? ¿Por qué darle RCP durante 20 minutos? Entonces ese punto más bien debería decirlo mi equipo, ¿sí? El prolongar la vida, el estar en contra de la eutanasia. Entonces nada más es un punto de vista que te quería hacer ver, que no había necesidad de que mencionaras el RCP, porque ahí te contradices. Ahora, compañera, el artículo que mencionas, el 166 bis 21, sí menciona lo que tú dices, que el paciente tiene derecho a renunciar al tratamiento. ¿Pero por qué? Porque al principio de ese artículo nos dice que la eutanasia está penada. Entonces, ¿tiene derecho a renunciar a qué tratamiento? Al tratamiento que le va a dar la muerte, no a cualquier tratamiento que se le dé para prolongar la vida. Entonces también siento que ahí te contradices un poco. Entonces eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a finalizar con un argumento más. Aquí al principio el compañero Alberto mencionaba que nadie quiere morir, pero hay muchas personas que cuando están en la fase terminal lo único que desean es morir. Es lo único que ellos desean. Hay un ejemplo, está el caso de María Carrasco en España. Ella padecía esclerosis múltiple, y ¿qué hacía ella? Todos los días al despertar ella decía que ella ya no quería dormir, lo que quería era morir. Y todos los días su marido la grababa porque él también veía el sufrimiento de su esposa. Él estaba en espera de que se legalizara la eutanasia y para que se la practicaran a su esposa, porque ni él ni ella querían que ese sufrimiento se prolongara. Ahora, dice que cuando una persona tiene un dolor de cabeza decimos me quiero morir, pero sabemos que un dolor de cabeza sí es curable. Sabemos que el dolor de cabeza puede, con algunos medicamentos, se pueden aliviar. Sin embargo, una enfermedad terminal que dicen ya no, entonces obviamente, pues aunque le apliques medicamentos y no funciona ese tratamiento, entonces, como dice la compañera, entonces queremos cantidad o calidad de vida. Y otro aspecto, si él igual nos comentó que nosotros decimos que es un proceso natural. Sí, lleva a cabo un proceso natural, pero ¿acaso es obligatorio llegar a un proceso natural? No es obligatorio, porque a veces muchos dicen, sí, la persona nace, crece, reproduce y se muere, pero en un accidente una persona obviamente
a lo mejor de 12 años no vivió todo ese ciclo. Entonces también no es una obligación llegar a un proceso natural de lo que es la vida y la muerte. Gracias. Bien, me voy a permitir dar una última participación. Claro, es una participación por equipo y con eso cerramos este debate. Bueno, va a dar mi participación un punto breve y un punto que complementen los compañeros. Solamente es una participación. Rapidísimo. Como todo vendedor, ¿no? ¿Quién no habla bien sobre su producto? Pero vamos a ser realistas en nuestro país. Hablan de la carta de voluntad anticipada. Somos personas. ¿Cuántos de ustedes ya han hecho esa carta? ¿O cuántos de sus familiares ya han hecho esa carta? Vamos a hablarnos, como dijeran, a realidad. ¿Quién ya hizo eso? ¿Por qué? Porque dicen ustedes que está bien eutanasia, que vamos ¿qué es lo que nos puede pasar? ¿Ya hicieron esa carta? ¿O ya les platicaron a sus familiares sobre eso? Ahora, Silencio, por favor. Ahora me hablan sobre que otros países tienen leyes, otros países tienen esto, otros países han hecho. Pero en nuestro país, lamentable o afortunadamente, no hay leyes. Y dice la compañera, no, pues que son viejos. Pero como dice el compañero, nos están rigiendo, quieramos o no. ¿Y qué va a pasar? Solamente lo pongo a que dicen que se pongan en los zapatos de alguien más o en los zapatos de esa persona. ¿Qué pasaría si el día de mañana se muriera o tuviera una enfermedad tu papá, tu mamá, tu hermano? ¿Qué es lo que harías? No dirías, no, es que pobrecito, está sufriendo, aplique la eutanasia. Bueno, yo desde mi punto de vista quiero mucho a mis familiares, yo diría, bueno, vamos a brindarle ese morir, pero de una forma digna. Vuelvo a lo mismo, vamos a ocupar cuidados paliativos, vamos a ocupar la logoterapia. Y en el término que decían que quiero prolongar la vida con los cuidados paliativos, ¿me equivoco, compañeros? ¿O qué no saben? ¿No tienen claro el concepto de cuidados paliativos? Los cuidados paliativos no menciona que mediante tales criterios voy a retomar o regresar a la vida a esa persona. Le estoy dando una muerte digna, cumpliendo todos sus aspectos físicos, psicológicos y emocionales. Muchas gracias. Finalizamos con el último contraargumento. Bueno, como mencionaba el compañero, que aquí en México no hay leyes. Es cierto, compañero, aquí en México no hay leyes. Pero mi pregunta es, ¿por qué seguimos estancados? ¿Por qué no evolucionamos? ¿Por qué siempre tenemos que ser los últimos? ¿Por qué otros países del primer mundo tienen esa capacidad de razonar, de abrirse ante nuevas cosas? ¿Por qué México no? ¿Acaso somos personas que no tenemos raciocinio? Sí, claro. Tenemos esa capacidad de respetar las decisiones de otras personas. ¿Por qué? Porque somos tolerantes. Si otras personas deciden tomar la eutanasia, yo creo que lo debemos tomar en cuenta, porque es su decisión y somos tolerantes también. Otro punto. La compañera mencionaba que en Holanda los índices de muerte aumentaban por homicidio, ¿no? Por suicidio. Siempre. En el caso de suicidio sin consentimiento. Bueno, checando artículos de esos países que ya han aceptado la eutanasia como tal, existen artículos que mencionan todos los documentos, todos los expedientes que necesita una persona para practicar la eutanasia, para que ésta sea aprobada, incluso aspectos psicológicos, es decir, la depresión. Para que una persona sea aprobada a eutanasia, para que se le practique la eutanasia, tiene que ser valorada psicológicamente, físicamente, desde todos los aspectos. Entonces, yo digo, si esas leyes fueron aprobadas y tienen criterios, ¿por qué aquí no? ¿Por qué simplemente nos cerramos en seguir rezagados? Lo siento, hemos llegado
les agradezco a los dos grupos, al equipo. Hemos llegado a la parte final, la conclusión, y por qué no, si los invitados tienen algún comentario o algo que preguntar a ambos equipos, tenemos 2 minutos para eso. Bueno, no sé si gusten comentar algo, invitadas, ¿qué les pareció? Eso. Bueno, la pregunta va dirigida para la señorita. En este caso, cuando son niños, ellos no tienen la capacidad de ejercicio acá. Entonces, ¿qué procedimiento da? Porque los que deciden son sus familiares. Ok, aquí como igual lo comentó la compañera, cuando es un niño, aquí cuando es enfermo mental, que no tiene esas capacidades de tomar decisiones propias, y cuando es un niño, la decisión la toman sus familiares, ya sean sus padres. En caso de un a lo mejor enfermo mental que ya tiene edad y a lo mejor tiene esposa, es la cónyuge la que decide qué hacer con la persona. En el niño, como te digo, son los padres los que deciden en esa cuestión. A lo mejor ellos, porque ellos todavía no tienen la decisión propia de tomar como tal la decisión. Entonces ahí nos menciona una ley en el cual, disculpa, se me olvidó, pero esa ley nos menciona que tienen los derechos los padres o los familiares más cercanos a tomar esa decisión. Entonces nos está respetando el principio de autonomía y constitución. Bueno, yo cabe recalcar aquí que la decisión es tomada por alguien cercano. Yo me imagino que si tú tienes un familiar al que aprecias mucho, nunca le vas a hacer daño, sino siempre vas a buscar lo mejor para esa persona. Es por ello que es cierto, no se respeta su autonomía, sin embargo, le das la capacidad a una persona que sabes que va a hacer lo mejor para ella, o como tal. Es decir, en este caso, sus padres. Si sus padres se quieren seguir aferrando a ver a su hijo sufrir, se va a respetar. Pero si sus padres ya no quieren ver a su hijo sufrir, entonces van a decir o van a tomar la decisión más adecuada. Yo creo que en este caso no es fácil tomar una decisión por alguien más y no se debe juzgar a esa persona que está tomando esa decisión por alguien más. Sin embargo, yo creo que se está dando esa oportunidad a que alguien que sí quiera a esa persona tome esa decisión. No cualquier persona toma esa decisión. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Bueno, compañeros, pues yo agradezco aquí al compañero Jonathan por haberme invitado y por haber este debate tan interesante, ¿no? Me da gusto que estén discutiendo estos temas de actualidad y que aparte lo hagan apasionadamente. Exacto. Solamente dos cositas rápidas en términos legislativos y en términos políticos. En términos legislativos cambió el artículo 4, como bien señaló el maestro Jonathan, donde aparece el fundamento jurídico para establecer la ley de voluntad anticipada. Ya llevamos 11 estados, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los fundamentos legales que citaron del Código Penal Federal o del Código Civil o la Ley General de Salud, en su artículo que señala la eutanasia como delito, se tienen que actualizar a lo que dice la Carta Magna, porque ustedes ya llevaron legislación o lo están llevando, y hay una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen, y hasta arriba está ¿quién? Pues la Constitución, y si la Constitución mandata algo, pues todos los demás se acomodan, así sea la Ley General de Salud, como es, ¿sí? O el Código Penal, ¿no? Pero les concedo la razón, la eutanasia no está permitida en este país, se llama voluntad anticipada, ¿no? Y es distinta al tema de la eutanasia, ¿sí? A veces parecía que estaban discutiendo cosas distintas, ¿sí? Acá la voluntad anticipada, en términos procedimentales, que es básicamente detener un procedimiento por voluntad de una persona, ¿no? Respetando el médico, y ustedes estaban discutiendo la cuestión de la eutanasia, que es otra cosa, ¿no es? ¿No? Entonces sí, el desacuerdo va por ahí, pero legalmente no existe o mejor dicho, en este país sí es un delito, pero lo que se ratificó fue la voluntad anticipada, ¿no? Todo este procedimiento que señalan. Políticamente, y ahí sí les voy a dar razón a los compañeros, en este país las instituciones de salud tienen un índice de calidad en el servicio del 66%, que respecto a Holanda tiene un índice de calidad del 96%. Entonces, pues es como difícil no encubrir a veces, ¿cómo lo llaman ustedes cuando se atenta contra un enfermo?
violencia obstétrica o como algo así. Ensañamiento médico. Ensañamiento médico, no. Violencia obstétrica creo que es el término, ¿no? Es decir, a veces se encubren deficiencias o violencias con voluntades anticipadas, pero y deja dos retos: el reto de seguir pensando la cuestión de la voluntad anticipada, ¿no? Separándola de la eutanasia, que es otra cosa, y el reto que tienen ustedes de mejorar la calidad del servicio para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Con eso. Muchas gracias. Con esto hemos finalizado y hemos llegado a la conclusión. Ojalá y en algún otro momento podamos discutir este tipo de tema que es muy polémico y también otros temas. Y bueno, cerramos formalmente la actividad del día de hoy agradeciendo su participación y la participación también de las compañeras de quinto semestre de administración y el compañero Antonio de la licenciatura en administración. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.